El Sisimite, capítulo 2. La desolación de la cueva. Después de los sucesos del capítulo anterior, el Sisimite se quedó gruñendo a la orilla del río. Esperando que su amada esposa regresara. Fue inútil la espera. Ella nunca volvió, por lo tanto, se vio obligado a regresar a la espesura del bosque. Algunos cazadores de venado más aventurados contaron que encontraron grandes árboles en el suelo y gran destrucción de la vegetación en lo profundo del bosque. Todo esto se debía a la rabia incontrolable que poseía el Sisimite. Desde entonces nació un odio y rencor sobre los niños pequeños, pues él creía que sus Sisimites muertos eran los culpables de su desamor, ya que ellos no hicieron nada para impedir que su madre se fuera del dulce hogar que habían construido en 5 maravillosos años. El Sisimite se dirigió con rumbo a San Ignacio del municipio de Camasca, departamento de Intibucá, pues aquí había una cueva con más condiciones para sus macabros pensamientos. Los días pasaron rápido. Los pobladores de la aldea cerca de Danlí poco a poco se fueron olvidando de lo ocurrido a Elena. Ya era el pleno verano. Días muy calientes. El viento arrastraba algunas basuras por la carretera de tierra. Unos niños jugaban, algunas personas caminaban. Todo transcurría con tanta normalidad. Un señor llamado Gregorio, en el patio de su casa, sintonizaba la radio e interrumpieron la transmisión para informar al país sobre un extraño caso de pérdida de niños. Alertamos a todo el territorio nacional de Honduras. No descuiden a sus hijos. No descuiden a sus hijos pequeños. Hemos recibido una carta de San Ignacio, municipio de Camasca, departamento de Intibucá, que dice así: necesitamos ayuda porque los niños se están perdiendo y por más que los buscamos no logramos encontrarlos. Por casualidades de la vida o del destino, Elena escuchó aquel aviso. En sus pensamientos solo resonaba una causa muy probable de la pérdida de niños en San Ignacio. Elena habló con la abuela y le dijo todo lo que había escuchado en la radio. La abuela le dijo: «Ay, hija, nosotros te estábamos esperando desde hace muchos años. No quiero perderte nuevamente. Yo veo tus ojos y se nota que quieres hacer algo al respecto. No te voy a detener, es tu decisión. Solo quiero pedirte una cosa, nunca te olvides de Dios». Elena se despidió de su familia. La escena fue muy emotiva. Su hermana María lloró mucho. Su abuela no entró a la casa hasta que Elena se perdió en el horizonte. Ellas sabían que Elena debía ayudar a los pobladores de San Ignacio. Pues ¿quién mejor que Elena para ayudar? Elena al fin llegó a la comunidad. Ella vio que la comunidad era tranquila y poco habitada. Por tal razón, todos se dieron cuenta rápidamente que había llegado la joven raptada
adoptada por un sisimite hace 5 años. Todo el pueblo estaba preguntándose por qué había llegado al pueblo. Nadie comprendía lo que sucedía hasta que se acercaron a ella y le preguntaron: ¿cuál es el motivo de tu visita a nuestro pueblo? Elena respondió rápido y le dijo al tumulto de gente: sé que tienen problemas y muchas dudas sobre la pérdida de los niños, pero puedo asegurarles que sus temores son ciertos. Alguien del fondo de las personas dijo en voz alta: ¿el sisimite se está llevando a los niños? Elena respondió a la voz: no estoy segura, pero si fuera el sisimite que se está llevando a los niños, lo vamos a saber pronto, pues tengo un plan que no va a fallar. En lo que estaban hablando el tumulto de gente, una mujer se acercó preocupada diciendo que su hijo se había perdido. De inmediato toda la gente comenzó la búsqueda implacable del niño, pero jamás apareció. Al pasar los días, otro bebé que dormía tranquilo en una hamaca en el corredor de su casa también desapareció, mientras su madre estaba en la cocina haciendo el almuerzo. Mientras unas madres seguían buscando a sus bebés, les llegaba el turno a las otras. La tragedia se repitió hasta que casi todos los bebés del pueblo habían desaparecido. Pero entonces solo quedaban unos 5 niños que eran custodiados por sus padres y familiares todo el tiempo. Muchos juzgaban a Elena de ser la causante de la pérdida de sus hijos, pues si ella se hubiera quedado con el sisimite, no tendrían por qué estar perdiendo a sus hijos. Pero había otro grupo de personas que estaban desconcertados por los abominables acontecimientos, pero a favor de la ayuda de Elena, ya que ellos no conocían a la criatura que les acechaba. Todos sabían que era necesario que la mayoría de niños se perdieran, pues así podría caer fácilmente el sisimite en la trampa propuesta por Elena. Las pérdidas de niños se detuvieron por unos días, pues ya no había niños descuidados. Fue entonces cuando Elena se reunió con las personas del pueblo y les dijo: el momento ha llegado. El sisimite no ha podido robarse a más niños. Debe estar desesperado. Mi trampa consiste en hacer una figura de un bebé y lo voy a rellenar con ceniza. Lo vestiré como si fuera un bebé y lo dejaré acostado en una hamaca en el corredor de la casa. Todas las personas estaban deslumbradas ante la revelación del plan de Elena. Quedaron de acuerdo en que Elena les avisara cuando el sisimite robara el muñeco. Todos se prepararon para cazar al sisimite y estaban esperando que él cayera en la trampa. Elena dejó acostado al niño en la hamaca, a como les había dicho a los pobladores. Ella se dispuso a hacer las labores de la casa. Pasaron los minutos y un par de horas. Cuando regresó al corredor, la hamaca estaba vacía. El bebé de cenizas ya no estaba, pero no se asustó porque era justo lo que deseaba, y de inmediato avisó a los pobladores.
Todos se reunieron en la casa que estaba viviendo Elena, y uno de los hombres preguntó: ¿cómo vamos a saber por qué camino se fue el Sisimite? Elena le dijo: no se preocupen, el mismo Sisimite nos llevará a su cueva, ya que le he hecho un agujero al muñeco de ceniza. En el caso de que el muñeco fuera movido de la hamaca, la ceniza se escurriría por el agujero y nos dejaría un hilo de ceniza por donde se ha llevado. Hasta este punto de nuestra historia, el plan de Elena ya estaba sobre la marcha y rápidamente se corrió la voz de la astucia de Elena. Los demás pobladores comentaban y decían lo sucedido a las personas que estaban en contra de esta trampa. Los que estaban en contra de Elena cambiaron de idea y se unió todo el pueblo para cazar al terrible Sisimite robaniños. El tumulto de personas emprendió el camino detrás del hilo de cenizas. Siguieron el rastro de huellas que iba en dirección contraria a ellos. No se explicaban cómo podía ser posible esto, que el Sisimite caminara hacia el norte y sus huellas quedaran hacia el sur. Siguieron las huellas al revés hasta llegar a una misteriosa cueva ubicada en lo más alto de la aldea. Esperaron allí pacientemente para descubrir quién vivía en aquel siniestro lugar, y todos sorprendidos vieron salir de la cueva a una extraña criatura que jamás habían visto los pobladores. Era el mismo Sisimite, una criatura con pelaje marrón oscuro, mucho más grande que una persona, con rostro humano pero con rasgos de simio. Además, poseía los pies al revés, por eso cuando se robó al niño de cenizas, sus huellas eran en sentido contrario. Los pobladores se aterrorizaron y no atacaron al Sisimite, pues el miedo de ver a tan espantoso ser los dejó inmóvil. El Sisimite no se dio cuenta que ellos estaban allí y continuó su camino. Los pobladores pensaron que era necesario entrar a la cueva. Quizás motivados por un poco de esperanza, entraron a la cueva en busca de sus hijos. Lo que encontraron dentro de la cueva los aterrorizó aún más. Ellos se imaginaban que encontrarían a sus hijos aún con vida, pero la cueva estaba llena de huesos, sangre y pedazos de carne que cubrían el suelo y las paredes. Eran cráneos y huesos irreconocibles de niños y bebés recién nacidos. También había resto de ropa, zapatitos de niños sobre el suelo. Todos lloraron amargamente, pues no tenían dudas. Esos restos y osamentos eran de sus hijos. Ellos necesitaban vengar a sus hijos del Sisimite. Idearon un plan para prenderle fuego a la cueva y que aquel extraño ser muriera quemado dentro. Empezaron a introducir pasto, ramas secas a la cueva. Cuando dejaron listo todo, esperaron a que el Sisimite regresara a la cueva. El Sisimite entró. Empezaron a prenderle fuego en la entrada. La cueva rápidamente empezó a arder, pues el pasto y las ramas se prendieron muy rápido. Sin embargo, al sentir el fuego, el Sisimite salió por la parte de arriba de la cueva. Unos dicen que la bestia era más grande que cuando salió de la cueva. Su primer paso fue a dar a la comunidad de San Isidro, hoy conocida como Quepatas.
y el segundo paso lo dio en el volcán Sensuntepeque de El Salvador. Después de esto, la paz volvió a la comunidad, aunque nadie jamás podrá olvidar lo sucedido, ya que los bebés nunca aparecieron. La cueva todavía existe, pero del extraño y espeluznante ser jamás volvieron a saber. Alertamos a todo el territorio nacional de Honduras. No descuiden a sus hijos. No descuiden a sus hijos pequeños.